Bienvenidos a otra entrevista con el vocero hispano. Hoy tengo conmigo al abogado Richard Kessler para hablar de temas de inmigración, de política y de todo. Oiga, sí, hay mucho. Abogado, ¿cómo está? Pues estamos bien. Feliz que es miércoles, no sé qué día. Sí, ahí pasó el supermartes, ya usted ya tiene sus candidatos. ¿Verdad que sí? Qué sorpresa, ¿verdad? Su amiga Tenemos mal y peor. Digo, tenemos dos buenos candidatos. Bueno, no buenos, pero tenemos dos candidatos ya. Dos buenos candidatos. Así es. Vamos a ver que han pasado, bueno, no se sabe qué va a pasar si gana cualquiera de los dos, porque siempre estábamos bajo la idea de que Biden es más flexible con los asuntos de inmigración, tiene un poco más de sensibilidad humana con respecto a los inmigrantes, el otro no tiene ninguna. Entonces, pero él hablaba del asunto se estaba hablando de que él va a complacer a los republicanos con los asuntos de inmigración para poder conseguir el dinero que él quiere para Ucrania. Bueno, eso es una de las cosas que sí nos preocupa mucho, que últimamente toda la situación está cambiando más a la derecha y ese es el problema. Entonces, tanto el Trump y las cosas, barbaridades que está diciendo que va a hacer contra los inmigrantes ganando, y tanto entonces poniendo presión a Biden, que ha hecho algo, para mí, no entiendo mucho la política, pero de mezclar para mí dos cosas como usted está hablando. Uno es dinero para Ucrania y un poco también para Israel, aunque el Congreso está más unido para apoyar a Israel. Y Taiwán, no sé, la República China, no la otra República Popular. Sí. Y el asunto de la frontera y de los inmigrantes. Para mí son dos asuntos separados, sí, pero en el mundo de la política, por alguna razón, primeramente los republicanos exactamente se mezclaron los dos, dijeron no vamos a dar dinero, por ejemplo, a Ucrania hasta que arreglen el gran crisis, que dicen que es una invasión, es otra cosa que no entiendo porque a mí no veo una invasión en la frontera. Entonces, ¿qué hizo Trump? Digo, Biden. En lugar de decir, no, esas cosas son separados, no vamos a mezclarlos, por alguna razón política de él y su gente. Y sus el asunto de invasión. Vamos a juntar las dos cosas. Sí. Y hasta que negociaron y hicieron, según un tratado, que yo no estuve muy de acuerdo, hace ya tiene casi un mes que hicieron un tratado entre algunos republicanos y algunos demócratas y la Casa Blanca, para mezclar las dos cosas. Quiere decir mezclar es decir, vamos a dar dinero a Ucrania y también, como le digo, a Israel, pero a la misma vez vamos a hacer algunos cambios en las leyes y reglas de inmigración, especialmente en el área de la frontera. Y los cambios, ¿qué cambios son esos? Me preocupan porque especialmente van a hacerlo más difícil para las personas que están pidiendo que se llame el asilo político. Como a lo mejor los escuchantes saben, el asilo político es una consideración internacional. Los Estados Unidos han firmado hace muchos años tratados en las Naciones Unidas. Pero, Richard, se sabe que sí, pero déjame se sabe que, pero era que Estados Unidos no estaba respetando el derecho de asilo antes y ahora sí se está respetando y por eso están llegando tantos inmigrantes. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y ahora? La diferencia es básicamente para mí es que más gente están viniendo, más gente están llegando, más que todo, esa es la cosa. En cómo la ley, depende de quién ha sido presidente, porque el problema de la política de asilo es que siempre ha estado muy relacionado a la política de las relaciones exteriores de los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos leyes por mucho tiempo que han apoyado a los cubanos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque estamos en contra, o estuvimos en contra al gran, no sé qué quiere hablar, Fidel Castro, los castroístas, el demonio, Fidel Castro, el demonio, etc. Y después también en Centroamérica, por ejemplo, apoyaron a la gente que estaban huyendo de regímenes más conservadores. Yo tenía entendido que los cubanos, muchos cubanos, yo conversé con muchos cubanos que me contaban cómo realmente llegaban a Estados Unidos por el asilo. Y estoy hablando de durante el gobierno de Obama, o sea, gobiernos atrás, quizá un poquito hasta en el gobierno de Bush, que ellos caminaban en la frontera, caminaban hasta el puesto de migración de Estados Unidos y decían, yo soy cubano y estoy solicitando asilo. Entonces,
lo que hacían era que lo llevaban a un sitio, a un lugar, una prisión o centro de detención, hasta depurarlo y después lo dejaban entrar. Eso pasaba con los cubanos. Pero aparentemente ahora lo hacen con cualquier otro. O sea, cualquier persona que va a la frontera y pide asilo, se le concede el asilo. Y es correcto, porque esa es el acuerdo internacional. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora No es una invasión? exactamente así. Yo creo, por eso le digo otra vez, es la cantidad de personas. Sí. Pero entonces, que hicieron diferente ahora es que tiene un programa que se llama CBP1, que es un programa, realmente es ¿cómo se llama? Una aplicación de teléfono, fíjate, donde la gente llama cuando están en una zona fronteriza de México a los Estados Unidos, entre yo creo que 50 kilómetros de la frontera de los Estados Unidos, y piden una cita para hacer una entrevista formal. Okay. Pero el problema es, y eso es algo relativamente nuevo, creo que tiene como 6 o 8 meses. Sí, pero dicen que no ha funcionado. Pero ese programa siempre ha tenido muchos problemas, tanto técnicos que problemas que no tiene capacidad de gente también contestando o facilitando el proceso. Pero también es una violación al acuerdo de asilo, porque se supone que un país debe darle asilo a una persona que lo solicita porque está en peligro su vida por su persecución. Sí. Entonces, claro, no pueden dejarlo en el país donde solicita asilo. Pues ese es el problema. Entonces, la gente han quedado en México, que obviamente es el país que tiene la frontera al sur de los Estados Unidos, esperando las citas. Y el problema es que mucha gente, allí es el detalle, han tratado o no tratado, han entrado irregularmente. O sea, en lugar de ir a la frontera, porque si van a la frontera dicen tienen que llamar al CBP1 a hacer la cita así. Entonces ellos tratan de cruzar el río, cruzar el monte, cruzar el desierto. Y si cruzan, entonces no tienen derecho de asilo. Entonces pueden pedir el asilo, pero es mucho más complicado. Y es la invasión que más que están hablando. Pero bueno, las dos cosas. O sea, la invasión a que se refieren los republicanos es la violación de la frontera abiertamente. Es decir, gente que está cruzando la frontera sin solicitar asilo y nada de eso. Así es. El problema ahora es que los republicanos han puesto muy cosas que diciendo que la mayor parte de la gente que pide el asilo, que es un fraude, que son mentiras, que bla, 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 bla. Entonces deben que esperar en otros países y aplicar en otros países. Otro cambio grande que hicieron en mayo de este año, pusieron una regla nueva que a mí no me gusta tampoco, que está afectando a mucha gente, que dicen que si las personas han pasado por otro país, entonces todos los menos los mexicanos, porque ellos solo pasan en México, los Estados Unidos, o de Canadá a los Estados Unidos, tienen que pedir asilo en los otros países donde pasan. Y si no pueden pedir el asilo o tienen que pasar una entrevista con una explicación hay ciertas razones, pero son difíciles, como del salud o de otras cosas, de emergencia, por qué o que pasó algo. Tienen que dar una explicación y la oficina de asilo tiene que decir que o un juez se apelen, que la explicación se merece que pueden entrar a los Estados Unidos y pedir el asilo. Si no, no pueden pedir el asilo y solamente pueden tener otras clases de consideraciones. Si alguien dice que está perseguido por ¿qué te digo? Por Maduro. Maduro me quiere matar. Bueno, ¿En qué tiempo, o sea, a qué lapso de tiempo puede utilizar el Departamento de Inmigración para determinar si es cierto o no? O sea, es un poco... Bueno, es otra cosa, pero el problema es que han pasado por otros países, están descalificados por el asilo, porque el asilo es la consideración más fuerte. El asilo le dan derecho de después pedir o convertirse en residente permanente. Hay otro programa que es menos del asilo, que se llama withholding, o que es una clase de consideración diciendo que no le pueden deportar a su país. Pero en ese programa no puede conseguir la residencia. Solo puede quedar año por año y pueden averiguar si ya pueden regresar a su país o no, y renovarlo. Entonces el problema es para la gente que no pidieron el asilo. Vamos a decir, si vienen de Venezuela, en Panamá o en Nicaragua o El Salvador o Honduras, hay como 4 o 5 países que pasaron. Entonces no pueden pedir el asilo. Entonces es un gran problema que tenemos ahora. También bajo un cambio que hicieron mayo 13. Es uno de los problemas más grandes que tenemos. Ahora mismo, esta es la ley. Ahorita está en una corte, lo están revisando, que es legal, pero ahorita mismo es la ley. Entonces es uno de los problemas más grandes del asilo.
¿Qué es lo Pero que más le están pidiendo los republicanos a Biden? Además de que levante el muro, de que se apliquen medidas más fuertes en la frontera, pero que nada en concreto, nada específico. la otra cosa es que no quieren que hay un programa que se llama Parol. Sí. Que más que todo es una cosa económica, porque no hay dinero, no hay fondos para mantener detenido a toda la gente que están pidiendo el asilo. Porque obviamente no le pueden dar la entrevista el mismo día. Como es el proceso del asilo en la frontera, la gente pasa por un programa que se llama una entrevista de miedo. Miedo creíble. Creíble, exactamente. Credible fear. Y pues obviamente no pueden hacer, si hay 10,000 o 20,000 personas entrando por mes, no pueden hacer tantas entrevistas. Entonces lo están dejando la gente hacer, o sea, pueden hacer la entrevista y si pasan la primera entrevista le dejan entrar a los Estados Unidos. A eso que los Y republicanos llaman invasión. Están muy en contra de eso. Bueno, es parte de la invasión. Parte de la invasión también, Ellos, sí, claro. bueno, no sé, como le digo, yo no entiendo porque a mí es un disparate de hablar de invasión. ¿Tú crees que el hecho de que haya aumentado la cantidad de inmigrantes que vienen a Estados Unidos por la frontera se debe a la flexibilización de las medidas del gobierno norteamericano o a los problemas de América Latina? Es decir, obviamente para mí son los problemas de América Latina. Y el problema que tenemos es, en lugar de gestionar el proceso, es que debemos que estar diciendo, estamos dejando, bueno, le voy a decir el término locos, como el gobernador de Texas, Abbott, dice, que yo sé, él es bien inteligente, es más astuto que Trump, creo yo, en esas cosas. Voy a mandar a las personas a Chicago, le voy a mandarlos a Denver, le voy a mandarlos a Nueva York, sin preparación, sin decir la ciudad, sin hacer planificaciones, cómo lo van a recibir. Y obviamente ese crea un caos en Chicago, en Denver, Nueva York. Y también los políticos de esas ciudades no han hecho muy buen trabajo, pero no tienen la ayuda del gobierno federal tampoco. La cosa más curiosa es, a la misma vez que estamos hablando de esta gran crisis, de la invasión de tanta gente, hay estudios, no sé si usted miró, de que económicamente las personas que están apoyando ahorita mismo la economía y dando la nueva fuerza, mano de obra aquí en los Estados Unidos, son los nuevos inmigrantes. Y que necesitamos más y más porque no tenemos gente a trabajar en los campos agrícolas, que en la construcción, que en el landscaping, que en los hoteles. Todos esos sectores dependen y necesitan más y más mano de obra y es inmigrantes. Y esa gente está trabajando y según pagan impuestos, etcétera, no tienen que pedir ayuda del gobierno, no tienen que estar en las calles pidiendo que para lavar los vidrios de los carros, pero en lugar de facilitar permisos de trabajo para ellos, especialmente los que están exigiendo el asilo, lo están diciendo, no, por ejemplo, si una pide el asilo político, por la ley ahora, tienes para 180 días al principio solamente para pedir el permiso de trabajo, después dura otras 3 o 6 meses más para que le dan. Entonces, y le dicen a ellos, si lo encontramos trabajando, le vamos a tener otra vez. Entonces, ¿qué hacen la gente? Unos como quiera buscan trabajo, buscan documentos falsos, no diciendo que ese es bueno, pero no hay de otro. O otros solo acuden a esos lugares de ayudas que los recursos son muy pocos y hay un crisis como le estamos viendo en Chicago ahora o en Denver. Pero esa cosa, si lo gestionan bien, si pueden tener programas como han hecho otras veces con otros refugiados en otras crisis, cuando la gente viene de Vietnam, hace mucho que no nos vienen de unos sectores de África, cuando vienen los cubanos hace 50, 60 años. Hay programas que pueden hacer que cuesten mucho más dinero en lugar de pagar tanto dinero a ICE y para empezar la gente, para hacer programas para facilitar a ellos y para hacer los permisos de trabajo más rápido. Ahorita mismo, por ejemplo, hay un proyecto en el Congreso para facilitar los permisos de trabajo, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que es para apoyar a los inmigrantes, automáticamente los republicanos están en contra. ¿Por qué razón los republicanos querían hacer un impeachment prácticamente a Mallorca? A Mallorca. Es otra locura también. Yo creo que obviamente es alguna cosa política, porque están diciendo... O sea, ¿cuál es la acusación básica que tienen ellos contra Mallorca? Es algo que ha sido básicamente incompetente y que está dejando una invasión. El problema es constitucionalmente el impeachment, el proceso de quitar de un puesto, un funcionario debe que ser por un clase de crimen, un delito, y por lograr un delito fuerte. Un delito no es que no me gusta cómo está haciendo su trabajo, o no me gusta la política de él.
no debe que ser por esa razón, tiene que ser por un delito. No hay ningún delito que ha hecho, solamente que a ellos no les gustan, que no ha sido más Que no estricto. consideran que no ha hecho bien su trabajo. Para mí es pero esa apoya a ellos en su cosa y han logrado los republicanos de poner el tema de inmigración como el tema número 1 de esa elección y para mí no sé, no entiendo, no comprendo. Pero si porque Biden, la situación no está peor que hace 10, 20. Siempre hemos tenido casi sí, las mismas cosas. Económicamente, como digo, necesitamos más los inmigrantes, pero han creído y con la ayuda del media, con Fox TV y CNN, y no ha sido muy bueno tampoco, crea esta imagen de que, no sé, que el país es una invasión, que estamos fuera de control. Y después agarran temas como de este muchachito en el Georgia, venezolano, el estudiante que lamentablemente lo mataron. Que fue un inmigrante que según una vez estaba detenido por delito pequeño y le dejaron salir. Entonces, por eso estamos bajo el pero si ataque Biden de los acepta las inmigrantes. condiciones de los republicanos, imagínate. O sea, Sí. si él, porque es obvio que Biden está más preocupado por el dinero de Ucrania que de cualquier otra cosa. Se parece que es Ya, uno de los temas más ya. grandes. De Entonces, si él acepta todas esas condiciones con los inmigrantes, ¿cuál es la razón por la cual una persona que es solidaria con los inmigrantes o un inmigrante que ya es ciudadano y vota, cuál es esa razón por la cual va a votar por Biden? Para que no gane Trump. Solamente. Básicamente, es el tema más grande. Ha hecho unas cosas, sí, rebajó, aunque está subiendo otra vez la detención de inmigrantes. Sí. Por ejemplo, tenía un programa ahora que hasta ahora ya está cambiando un poco. Sí. Ha bajado bastante el encarcelamiento de inmigrantes aquí adentro de Estados Unidos. Ahorita no estamos hablando de la el frontera. ICE no está haciendo muchos arrestos ahora. Eso es Exacto. obvio, Ha no es como subido antes. últimamente los últimos 2 Pero meses. tampoco hubo muchos arrestos durante la administración de Trump. Sí, había bastante, sí, ya, bastante. ya. No, ese de cero tolerancia. Sí, sí. Ves a ver cuánto me ha bajado mi ingreso en disculpa, no. Pero no, que no cada rato una persona manejando sin licencia por 2 minutos y rápido lo estaban en Battle Creek. Entonces con Biden eso sí se aplacó mucho, se paró mucho eso. Pero afortunadamente muchos departamentos de policía no siguieron esa política. Pero era la cosa del ICE, ¿no? Del ICE Sí, no pero se supone que eso es la policía la que agarra a una persona que está manejando sin licencia y lo entrega al ICE. Sí, pero ICE no lo estaban aceptando en los primeros 2 años de Biden. Sí, exacto. Ahorita está cambiando un poquito, pero no como fue durante el tiempo de Trump. Eso sí ha cambiado. ¿Tú crees que en ese caso la policía, por ejemplo, en Grand Rapids, vaya a ayudar en el sentido de que, imagínate que Trump ganara las elecciones, imagínate que Trump comienza con su plan de no tolerancia y que a cualquiera que encuentren por ahí sin documento, lléveselo. Entonces, se supone que quien hace la detención en una ciudad o en un condado es la policía y la policía no es un agente federal. Entonces, ellos lo más que pueden hacer es, si ellos quieren, ellos pueden no detener a esa persona, no mandar a esa persona a migración, simplemente poner un fine, una sí, multa o algo no así. tiene que detenerlos y mandarlos a la cárcel, es cierto, pero no sé qué va a pasar en eso. Pero el problema es que cuando mandan a la cárcel es que lo avisen a inmigración. Ahora es el problema que inmigración. Sí. Ahorita mismo tenía un programa que se llama discreción, donde por lo regular, si la gente no son prioridades, no son delitos más grandes, sí, no están viniendo por ellos. Pero eso todo puede cambiar. Este un poco de la policía local. Hay otro programa muy distinto que se llama 287G, sí, donde la policía mero andan buscando a la gente y reportarlos con ICE. Pero casi ningún ciudad aquí en el norte. Hay uno que otro en el sur. ¿Qué ciudades son las que tienen más persecución a los inmigrantes aquí en Estados Unidos? Casi todos en el sector más del sur, muchos en Florida, Texas, Florida, Alabama. Florida pasó una ley. ¿Cómo también es posible que Florida, un estado donde los inmigrantes son un porcentaje considerable, tenga las medidas más fuertes contra los inmigrantes? Es otra vez la política del DeSantis, del gobernador. Y lamentablemente los políticos republicanos, sí, algunos republicanos, muchos latinos votaron por él, no sé si la dicen que el voto, más hispanos votaron por Trump que en elecciones anteriores, por Trump que por otro candidato en elecciones anteriores durante la elección del 2020. Y ahora dicen que hay más hispanos apoyando a Trump. No sé qué más, pero sí latinos con Trump. No. Sí, a lo mejor es que hay más latinos. El porcentaje todavía era más del 60% de la gente votaron por
Biden en 2020. Sí. Ahora quién sabe qué va a hacer. Entonces la gran mayor parte de los latinos votaron en contra de Trump. Pero se ha aumentado y según este año encuestas se parece que se va a aumentar un poco más en favor de Trump. Eso depende como los demócratas que tienen que empezar a decir y publicar qué son las cosas que está diciendo Trump ahora, porque él ha puesto súper, no sé cómo la palabra, en contra de los inmigrantes, hablando que va a ser operativos donde van a detener cada una persona que no está aquí legalmente, que le van a llevar a los va a soltar las Gestapo, que exactamente, que van a contratar todas las aerolíneas del mundo para deportar a todos, hay un montón de cosas disparates, pero no sé, a lo mejor no es cierto, no se puede, pero es que está hablando y la gente no sabe de eso, que él está diciendo eso. No ha salido mucho al aire que él está diciendo esas cosas, o sea, mucho más que antes. A lo mejor no es cierto. Pero por lo menos, él puede decir todo lo que quiera, pero los jueces federales pueden parar. También hay algunas cosas que pueden desafiar. Ahora, ¿cuál es el panorama que tú ves con relación a eso? Por ejemplo, ya Trump es el candidato prácticamente, y es casi imposible ya por la vía judicial detenerlo. Y Biden no está recibiendo mucho apoyo. ¿Cuál es el panorama que tú ves con los inmigrantes en caso de que gane Donald Trump las elecciones? Va a estar difícil. Tú vas a cerrar la oficina, la va a extender. ¿Verdad? Obviamente van a ser desafíos legales, como hay siempre, y durante el tiempo de Trump, de acuerdo, había muchos desafíos legales, por ejemplo, en contra el programa de la vara en contra de los musulmanes y otros programas también que él hizo en contra de las personas pidiendo el asilo. Sí. Entonces, legalmente va a ser muchos desafíos. El problema es que no sabemos exactamente cómo va a estar la Corte Suprema de Justicia en eso, porque él también tenía una mayoría de 5 muchas veces en contra de 4. En favor de muchas de las cosas contra los inmigrantes. No sabemos, por ejemplo, ahorita mismo estaba en la Corte Suprema y no sabemos cómo van a decidir finalmente el programa que se llama SB 4 de Texas, donde Texas están diciendo le quieren dar el derecho a la policía local de arrestar personas como por agente entrar a los Estados Unidos sin permiso. Que para mí es muy claro que es inconstitucional porque ese es un tema que siempre consistentemente y legalmente ha sido un tema federal que los estados no pueden disfrutar. Pero ahorita mismo, hace 3 días, iban a entrar la ley el día 5 de marzo, pusieron una petición de emergencia. Sí. Los de Biden, del presidente, dice no entra eso, lo pararon en la Corte Suprema hasta que ellos deciden, pero no sabemos cómo van a decidir. Y este va a ser clave, cómo deciden la Corte Suprema. Y han hecho algunas cosas ahora más a favor de Biden. Por ejemplo, trataron los republicanos, los mismos gobernadores que estamos hablando, de DeSantis de la Florida y ¿cómo se llama? El famoso Abbott de Texas, para detener ese programa que dije que se llama prioridad, diciendo que vamos a hacer discreción, no vamos a deportar o detener personas que no tienen antecedentes criminales. Entonces trataron de pararlo, pero cuando llegó a la Corte Suprema en julio del año pasado, la Corte Suprema decidió en favor del gobierno federal, que el gobierno federal tiene el derecho de decir a quién vamos a deportar o no. Pero no sabemos en el futuro cómo van a ser. Pero obviamente sí van a ser muchos desafíos políticos. Viendo el asunto digo legales, pero políticos no. El problema es que en lugar que pensamos que iban a adelantar, hablamos de que íbamos a tener una legalización durante el tiempo de Biden, que los del DACA iban a ser residentes permanentes, que los que se llama TPS. Eso te iba a preguntar, ¿qué tan lejos están? Ya estamos otra vez más negativos. ¿Qué tan lejos están esos sueños? ¿Qué tan lejos está el Green la reforma migratoria? ¿Qué tan lejos quedó eso? Exacto, esas cosas, en lugar de pasar alguna cosa realmente positiva, como por ejemplo residencia permanente para los de DACA, no logramos ni eso, que era el más mínimo, y estamos peleando por la vida para que no se van a ahogar los inmigrantes. Y es la cosa que lamentablemente estamos pues perdiendo, todo va para atrás y con tanta esperanza que tuvimos con Biden. Estamos hablando de que ha habido un aumento de la inmigración. En términos geopolíticos, ¿cómo consideras tú que puede el gobierno de los Estados Unidos resolver lo que los políticos llaman problema inmigratorio? Es decir, no sé, porque con el problema que tenemos entre los dos partidos ahora, que no pueden en ninguna cosa, el más básico casi, pueden poner de acuerdo
y menos en el campo de inmigración. Y es muy triste. Pero tú Entonces, crees no que sé. debe haber más control en la frontera, ¿verdad? Pues tienen que hacer algún clase de control, pero yo no creo que tienen que hacer es gestionar cómo van a hacerlo, poner los recursos en lugar de encarcelamiento. Vamos a poner más oficiales del asilo, vamos a hacer los casos más rápido, vamos a tener programas donde la gente puede ir a lugares más seguros, cosas así. ¿Sí La me pregunta entiendes? sería, ¿por qué Por el ejemplo, gobierno? tenía un programa que se llama Alternativas a la Detención, usar este programa más que la gente no están detenidos. Correcto, pero el gobierno no ha tratado de aumentar el personal que trabaja en el Departamento de Inmigración para los Exacto, procesos. muy Muy poco. poco. Sí. ¿A qué se debe eso? ¿A falta de dinero porque el Congreso no le haya aprobado? Pero él puede mandar dinero a Ucrania. Exacto. Bueno, sí, bueno, no sé si hay que ver con Ucrania, pero es cierto, parte es falta Y de Israel recursos. también. La misma cosa con no tener suficiente cortes de inmigración. Las cortes de inmigración ahorita mismo tienen una gran crisis porque tienen casi 2 millones de casos. Que fue, fíjate cuántos casos son que están. ¿Qué tanto ha retrasado eso los Sí, procesos? a veces dura 4 o 5 años. Estoy haciendo Pero casos. eso ha Ahorita afectado también los hubo un procesos. caso hoy que empezó en el año 2011. Fíjate. Eso también ha retrasado los procesos normales, es decir, procesos que no tienen nada que ver con asilo, como por ejemplo solicitud de residencia por matrimonio. Sí, esos son, pero esos también son bien También lentos. pero también ha sido afectado. Sí, ¿Qué tanto se ha cosa retrasado? legal, la inmigración legal está muy atrasado también. ¿Qué tanto se ha atrasado el proceso? Depende del que, pero sí está bastante atrasado, sí. La solicitud de ciudadanía. En Michigan, varía un poco de estado en estado. En Michigan no está tan mal, está como 4 o 5 meses. Okay. Es otra cosa que queremos decir a la gente, es muy importante que las personas que quieren aplicar para ser ciudadanos naturalizados, que apliquen ahora mismo. Todavía quizás hay tiempo, todavía estamos en marzo, empezando marzo. ¿Van a subir los para costos? Que puedan, mande. Los costos. Unas cuotas van a subir, en estas no van a subir, fíjese que es de naturalización, no, básicamente no va a subir. Sí. Y la renovación tampoco, especialmente si la gente que están tratando de hacer es algo que va a facilitar los procesos, le están dando un descuento de $50 que la gente aplica en línea por muchas de las aplicaciones. Okay. Es algo que están empezando. Otras cosas van a subir un poco, que son visas del trabajo, ellos van a subir bastante las cuotas. Pero sí es importante que las personas que quieren ser ciudadanos, que tienen 5 años de ser residente permanente legal, o 3 años se consiguieron la residencia por matrimonio con un ciudadano, deben que aplicar ahora mismo para quizás logran tener tiempo para hacerse ciudadano antes de las elecciones para que puedan tener su voto. Las personas que entraron ilegalmente a los Estados Unidos y no se han casado con ningún ciudadano norteamericano, no tienen ninguna alternativa de lograr hacer por lo menos la residencia permanente legal. No, la única cosa es si califican por el asilo, es la única manera. Como les digo, tienen que comprobar que van a ser o han estado perseguidos en su país de origen. El plan de reforma migratoria no contemplaba facilitar o crear mecanismos, crear una vía para que las personas que están indocumentadas en Estados Unidos puedan obtener. Esa fue la idea del plan comprensivo, que dar personas que, por ejemplo, yo creo que el programa que trataron de pasar los demócratas era que la gente tiene, por ejemplo, 7 años aquí, y que no tienen antecedentes penales fuertes, pueden aplicar primeramente por una residencia temporal por unos 5 años, después la residencia permanente y después la ciudadanía. Pero como les digo, no pudieron pasar el Congreso. Trataron para hacerlo de otra manera en el Senado, no pudieron. Entonces se quedó completamente afuera. También programas que pidieron para como dije otra vez, por los jóvenes del DACA y las personas que están protegidos, que se llama TPS, el programa de estatus protegido, sí. Para gente que hay varios países que todavía están en eso, algunos hondureños, salvadoreños, sí. De otros países del medio. ¿Tú crees que sí? Pero ya tienen de Venezuela, pero esos programas no le da una avenida, un vía para ser ¿Tú crees que si gana Donald Trump se van a hacer más difíciles los procesos de inmigración? Obviamente, porque ya tenemos el ejemplo. Cuando el TAVI todo se atrasó, incluyendo el vía legal. Se atrasó bastante porque que fue la idea era de como destruir el sistema de inmigración, tanto para la gente llegando sin permisos, de hacerlo más y deportarlos, y tanto para la gente tratando de venir legalmente. Entonces, eso quiere decir que realmente hay que... Solamente de las esposas de él, quizás. Sí, pero eso quiere decir que los que tienen la posibilidad ahora de hacer la residencia legal
Yo Y recomiendo los que que tienen la traten de posibilidad de hacerlo hacerse ahora. ciudadanos deben hacerlo ahora. Pues yo recomiendo porque no se sabe que va a tratar de ser Trump, Sí. aunque legalmente hay ciertas cosas que no pueden hacer, pero puede quitar otra vez los recursos y atrasar todos los programas legales, tanto para el vía legal. Entonces es el miedo que también que tenemos. No solamente va a afectar a la gente indocumentada o menos Sí. documentada, pero hasta la gente que quieren hacer, tramitar la residencia o visas legales de trabajo o de visitante. Ok. Así es. ¿Algo más, abogado, que usted quiera? Pues tenemos que estar preparados porque las cosas también, estas elecciones, lamentablemente no tenemos dos candidatos pues muy positivos, pero lamentablemente tenemos la cosa que el menos de los dos, el menos malo de los dos, y Sí. porque uno para mí es súper mal. Entonces, lamentablemente tenemos que organizarnos y poner presión otra vez yo sé que mucha gente está decepcionada con O sea, los que la demócratas. competencia, sí, tú eres Sí, más malo que yo. sí, pero por lo menos que puedan hacer la otra cosa. Y hay que estudiar, decirle a la gente, al público, ¿cuál es el problema de la invasión? El problema más es que tenemos la economía por falta de trabajadores, más que todo. Ya. Y la gente hablando que una invasión y que hay que ser lógica que esas cosas, por ejemplo, de la pobre muchacha de Georgia sí pasa, pero todos los días pasa lamentablemente Sí, esa clase de muertos. pudo haber Y sido, mucha de la pudo haber gente- sido cualquier otra persona Exacto, y que la mucha de la asesinara. gente que cometen delitos son gente que han sido presos por algo. Por ejemplo, según el acusado en Georgia, estuvo preso por un poco tiempo por un delito menor. Que quieren, entonces, mucha de la gente que cometen crímenes han sido presos a veces por delitos Entró un grandes. delincuente. Entonces, que le van ¿cómo se llama? Presarlos para toda la vida, pues no se puede. La otra cosa, mucha gente no entiende hablando de ese tema, es que todos los estudios que han hecho, comparando los inmigrantes, incluyendo los documentados, por delitos, por crímenes penales, han sido que son menos propensos a los delitos, especialmente delitos grandes, que a los nativos nacidos aquí en los Estados Unidos. Pero solo agarran un ejemplo y tratan de decir, no, que por esa cosa, que mira, que Parte de la muchacha. xenofobia. Y la gente no entiende, sí, es un racismo, un odio, una xenofobia. Y tenemos que lamentablemente seguir peleando las mismas peleas de 20, 40, 50, 80 años, lamentablemente, cuando cada rato tratan de echar la culpa a los inmigrantes. A los más, Entonces, a los más vulnerables. Bueno, a los amigos, más vulnerables, exactamente, Andrés. Gracias, Entonces, hay que seguir adelante. Muchas gracias, Andrés. Otro Gracias por día estar con podemos hacer nosotros. algo así de la Vamos a- pregunta y respuesta, pero Sí. hay que mantenernos ya. ok, sobre todo que la gente, que los que tienen posibilidades de hacer la residencia, que la hagan con tiempo, y los que tienen la posibilidad de hacer la ciudadanía, que la hagan antes de que venga el lobo. Así es, así es. Y que hay que organizarnos para las elecciones. Lamentablemente a veces tenemos que algunos, como le dicen, con la mano, con el nariz tapado y votar que de los menos, del menos mal. Pero menos vamos mal. a hablar mucho más de eso. Tenemos cuántos meses, no sé, 7 meses, 8 meses. Y vamos a estar. Vamos a ver. correcto. Ya. Ok, gracias, Richard. Gracias a usted, Andrés. Y Nos vemos en la... nos vemos. Si la gente tiene preguntas, pues no sé si tiene la manera de llamar a ustedes o mandarlos. Y también vamos a contestar las preguntas de inmigración. Ok. Y no tanto de la política, pero más del práctico. Ok, nos vemos en la próxima entrega de Entrevistas con el Vocero Hispano. Gracias, don Andrés.